I also didn't say how I wrote 2 lines to Come Together or 3 lines to Eleanor Rigby. La voz de George Harrison, uno de los integrantes de los Beatles, la agrupación musical más famosa de todos los tiempos, junto con Paul McCartney, junto con John Lennon y Ringo Starr. Una agrupación que está llena de misterios, como la muerte de John Lennon, como la supuesta muerte de Paul McCartney, quien fue reemplazado por un doble, como la música que viene de otro mundo, supuestamente de un mundo alternativo, de una realidad paralela que ha llegado hasta nuestros oídos y que se ha grabado. Pero en esta oportunidad vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar del ataque que sufrió George Harrison por una persona desequilibrada que entró a su casa y que le dio 42 puñaladas. ¿Por qué se dio ese ataque? ¿Quién lo atacó? ¿Cómo piensa un demente como estos? Vamos a entrar en el cerebro de este personaje y van a conocer ustedes aspectos increíbles de este suceso. Al final también les contaré algo que los va a dejar completamente fríos, y tenemos un invitado muy especial que nos va a ayudar a comprender uno de los misterios más grandes de la humanidad, y es la mente humana. ¿Por qué puede ser alguien capaz de las peores atrocidades? Así que esto va a estar increíble. Abróchese los cinturones y escuche hasta el final, hasta el final, hasta el final, porque esto es Cruz Escribiente. Era Navidad de 1999, mientras descansaba en su mansión inglesa de Fair Park, George Harrison recibió una llamada telefónica que lo inquietó. Le dijeron que una mujer joven había irrumpido en una de sus casas en Hawái, en el archipiélago de Hawái. Crystal Keller se llamaba. Había forzado uno de los grandes ventanales para entrar en la propiedad. Se sintió muy desilusionada porque no encontró al ex Beatle, pero se recuperó pronto porque prendió el lavarropas y lavó las prendas que traía puestas, el saco, el pantalón y otras que llevaba en su mochila. Llamó por teléfono a su madre para contarle que estaba en la casa de Harrison, destapó una cerveza y se calentó una pizza en el microondas. La policía la encontró comiendo una porción en la cocina mientras la mozzarella todavía chorreaba entre sus dedos. Christine se sorprendió de que la acusaran de algún delito. Debía tratarse de un error. Ella dijo que George y ella estaban conectados psíquicamente, que eran almas gemelas y que en este momento él le había dado permiso de estar en su casa a través de extraños símbolos que llegaban a su cerebro cuando estaba en meditación. Este es solo un ejemplo de lo que tuvieron que soportar los Beatles durante años y que todavía soporta Paul McCartney y Ringo Starr. De alguna manera el ser famoso, muy famoso, también es una condena. Y en esta oportunidad no vamos a hablar de lo que hizo Crystal Keller, sino que les vamos a contar lo que le pasó a George Harrison con otro personaje, una persona que entró a su casa con un cuchillo largo y que lo atacó mientras él gritaba Hare Krishna, Hare Krishna. Pero para hablar de todo eso y mucho más, estamos con un invitado muy especial. Es nada más y nada menos que psicólogo profesional, uno de los mejores psicólogos de Colombia y tal vez de América Latina, criminólogo también, el doctor Edwin Olaya. Doctor, muchas gracias por estar aquí en Cruz Escribiente para hablar de este caso tan extraño, el caso de George Harrison. Pero antes de eso quiero decirles que si les gustan estos contenidos, ya mismo nos dé like. También comenten aquí abajo, yo estoy respondiendo todos los comentarios, todos. Este podcast lo hice porque en un comentario uno de ustedes me pidió este caso y pidió que el doctor Olaya lo analizara. Aquí le hacemos caso a todo. Le hacemos caso a todos ustedes. Ahora sí, doctor Olaya, muchas gracias por estar aquí en Cruz Escribiente. Saludo. Esteban, muchísimas gracias por la invitación. También un saludo muy afectuoso para todos los que se conectan a este episodio. Como siempre, es un gusto compartir con ustedes. La fama está llena de sinsabores, es agridulce. Casi nadie quiere que lo conozca todo el mundo. Cuando usted tiene mucha fama no puede hacer algo básico como ir a una tienda, comprar algo de comer.
siempre hay alguien mirándote, siempre hay alguien persiguiéndote. Imagínese usted que un día abra la ventana y haya alguien ahí con unos binoculares observándolo, o que le envíen mensajes, o incluso que intenten matarlo. Eso hizo Mark David Chapman con John Lennon. Estuvo 2 meses en Nueva York vigilándolo, acechándolo. Lo esperó afuera de un edificio gigante, 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 el edificio Dakota de Nueva York. Y ahí, cuando él salía con su esposa, le disparó. Le disparó con un revólver 38 y lo mató. Lo asesiné porque era muy, muy famoso. Y esa es la única razón por la que lo maté. Yo realmente estaba buscando gloria para mí. Eso dijo Mark David Chapman luego de asesinar a John Lennon. Talking about. So we're saying give peace a chance, like nobody's ever done it before. Así sonaba la voz de John Lennon, ese gran músico inglés asesinado, vuelvo a decir, por Mark David Chapman. Pero no es el único. También mataron a Selena Quintanilla, a la tenista Mónica Seles, cuando estaba en medio de un partido en 1993 en Hamburgo. Se le acercaron y le dieron una puñalada por la espalda. Celebridades como Paris Hilton han tenido que huir de fanáticos trastornados que las buscan. Por ejemplo, a ella la buscaba un señor que le rompió todos los cristales, todos los vidrios de su automóvil, y además estuvo detrás de ella durante años. ¿Por qué sucede esto, doctor? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué la gente se obsesiona con alguien y busca hacerle daño a personas famosas? Les llaman incluso star killers, asesinos de estrellas o asesinos de celebridades. No sé si ustedes han escuchado también, antes de que el doctor nos responda, de una cantante llamada Lana del Rey. Pues Lana del Rey también estuvo en la mira de uno de sus fans, que llevó un cuchillo en el año 2018 y que tenía entradas de su concierto y que estaba a punto de atacarla, de acabar con su vida, pero lo capturaron. ¿Qué hay detrás de estas personas? ¿Qué hay en el cerebro de esta gente? Y más adelante les voy a narrar el ataque contra George Harrison, que fue realmente salvaje y violento, uno de los peores ataques a una celebridad en toda la historia. Más adelante se lo cuento, pero por ahora, doctor, ¿por qué existen estas personas? Bueno, acá hay varias cosas, varios puntos que, si me lo permites, quisiera aterrizar. Espero hacerlo de manera muy breve. Cuando vemos este tipo de casos, estamos ante lo que se llama de manera muy puntual acoso. Y el acoso tiene como núcleo la atención no deseada de una persona a otra. Este comportamiento puede alcanzar desde el mero y obsesivo seguimiento en redes sociales de las actividades de una persona, pongamos en este caso que estamos hablando de celebridades, hasta conductas de vigilancia, invasión de la propiedad, llamadas, envíos de cartas, mensajes, videos y bueno, hasta, por supuesto, el ataque físico. Y aunque este tipo de acoso pareciera cosas de otros países o incluso más de películas, en realidad es algo que ocurre con bastante frecuencia, ¿sabes? Ahora, con lo que tú mencionas de los ataques a celebridades, como te lo decía hace un momento, este tipo de agresiones suelen ser parte de un continuo. De hecho, es el extremo de un continuo por el que el individuo ya transitó y ha experimentado antes otro tipo de comportamientos y reacciones, ¿vale? El por qué a las celebridades es un punto que me parece bastante interesante. Y es que, por un lado, debemos considerar qué son las celebridades. Son personas que han adquirido cierta notoriedad y relevancia en un momento dado, ya sea por sus actividades artísticas, culturales, incluso políticas. Su labor, junto con, y hay que decirlo, una poderosa maquinaria de marketing, campañas de medios, esa labor se convierte en un foco de atención a la vez que en un referente para muchas personas en cuanto, digamos, estética física, el consumo de bebidas, la alimentación, el uso de determinadas prendas de vestir,
También, digamos que la puesta de moda de algunos dispositivos electrónicos y por supuesto, todo esto engloba casi que un estilo de vida, ¿vale? Estas personas, estas celebridades se convierten casi en plantillas a las que se nos invita a ajustar nuestra vida, ¿sí? Copiarlas de alguna manera. Y, y bueno, no me quiero poner filosófico ni nada por el estilo, no los quiero aburrir, pero si me lo permites, esto es una opinión muy personal, ¿vale? Lo advierto, o sea, es de Edwin Olaya. Pero en lo personal considero que las celebridades son una poderosa herramienta para el consumismo, ¿sí? Que se tiende a alimentar por cuenta de la idolatría, ¿vale? Es decir, de ese seguimiento fanático, casi que reverencial que algunas personas le otorgan a este tipo de personalidades o de celebridades. Por tanto, em, aquí lo que vemos es una combinación de múltiples factores, es una combinación súper compleja donde entran en juego aspectos psicológicos, si lo piensas bien, también sociales, culturales, que se mezclan, ¿sí? Obviamente habrá muchísimos otros factores, pero todos esos factores se mezclan para darnos, en algunos casos, una composición letal, porque esa combinación de individuos con notoriedad llegan a convertirse en la fuente de obsesión de otras personas. Así es, doctor Oraya. Lo que le pasó a George Harrison realmente fue terrible. Pero para que ustedes conozcan qué sucedió, se los voy a contar. Y para eso tenemos que viajar con la mente y la imaginación muy lejos en el espacio y el tiempo. A 1999, al 31 de diciembre, mientras el resto del mundo, de la humanidad, se preparaba para la fiesta, para la celebración, George Harrison se acostó junto con su esposa, vieron una película por televisión, apagaron la luz a la 1 de la mañana, luego de despedirse para dormir en un nuevo milenio. Estaban felices, habían sobrevivido a una gran cantidad de problemas conyugales y ahora habían pasado a un nuevo siglo. De repente sonó un ruido, un estruendo que despertó a Olivia, la esposa de George Harrison. Había vidrios rotos. Algunos muebles estaban lanzados, desordenados sobre el suelo y también se escuchaban pasos de alguien que corría por todas partes, pasos apurados. La mayoría del personal de mantenimiento y los empleados domésticos estaban fuera porque estaban de vacaciones. Un hombre había ingresado a la propiedad atravesando una zona de alambrado que se encontraba rota. Luego tomó una estatua de Jorge y el dragón que había en el jardín y la arrojó sobre una abertura que estaba abierta. Rompió un vidrio y por ahí entró. Olivia despertó a George, que se puso un abrigo sobre la pijama y buscó unas zapatillas, unos tenis y salió al pasillo. Luego regresó al escuchar unos ruidos que provenían de la planta baja y divisó una sombra rara. Había algo raro moviéndose en el primer piso. Le pidió a su esposa que se encerrara en el cuarto, en la habitación, que avisara a la policía y que no saliera bajo ninguna circunstancia. El intruso se puso de pie frente a la escalera y miró a George a los ojos. Era el hombre que siempre había visto en los videos junto a John Lennon, junto a Paul McCartney. El hombre temblaba mucho, parecía que estuviera en trance. George intentó tranquilizarlo, levantó las manos. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, le dijo, pero el hombre
empezó a dar alaridos, a gritar, a aullar como si fuera un lobo. Era insoportable. Olivia, la esposa de George Harrison, decía que era increíble, que sonaba como si tuvieran un demente, un loco, que parecía un hombre lobo. Estaba aterrorizada. George Harrison empezó a ver cómo el tipo que gritaba empezó a subir las escaleras una a una. Había algo extraño en su mano. Era un cuchillo de la cocina. Había tomado del extraño un cuchillo de la cocina, largo, largo, largo y puntiagudo, muy, muy largo, un cuchillo larguísimo que usaban incluso para cortar carne de sierra. George intentó defenderse, lanzándose hacia él, pero el hombre lo atacó y lo atacó y lo atacó y empezó a lanzarle puñaladas, a darle lámina. La piel de George Harrison se abrió en dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 puñaladas en el abdomen, en los hombros, en los brazos. En ese momento George dijo, más adelante, que recordó a John Lennon. Dijo, soy el segundo en ser asesinado. Empezó un forcejeo muy fuerte. Había sangre por todas partes, imagínense. George tenía mucho dolor. Olivia salió de la habitación e intentó ayudar a su esposo. Estaba allí cerca, tomó una lámpara de metal, una lámpara esas de metal duras, 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 que encontró sobre una mesa y le dio un golpe en la cabeza al agresor, al atacante, que cayó de bruces. Tenía el cuero cabelludo cortado. Desorientado, el demente se arrastró como pudo hasta el jardín y en ese momento llegaron dos policías ingleses que le apuntaron con un arma, lo amarraron y le pusieron también unas esposas. Lo hice, lo maté, decía el atacante, le decía a la policía, mientras una ambulancia llegaba y se llevaban a George al hospital. Tenía múltiples cortes en todo el cuerpo, incluso en el rostro, más de 42 cuchillazos. Pero lo más terrible era que tenía el pulmón derecho cortado. Había otro que llegaba casi hasta el corazón. Para salvarle la vida, los cirujanos tuvieron que cortarle una parte del pulmón. Y al final, la policía descubrió que aquel demente que había atacado a George Harrison era Michael Abram, un hombre de 33 años, que también había nacido en Liverpool. ¿Por qué había atacado a George Harrison? ¿Era un ladrón? ¿Era una venganza? ¿Era un sicario, un asesino a sueldo? ¿O un loco que simplemente quería matar a un Beatle? Al final descubrieron que tenía un problema mental, que además Abraham creía que los Beatles estaban poseídos, que eran como unos brujos que volaban por los aires en unas escobas. Él veía eso en sus sueños, veía a John Lennon, veía a Paul McCartney como demonios que estaban atacando a los jóvenes y que les lavaban el cerebro, y él creía que tenía una misión divina, que había sido enviado por Dios o por alguien para acabar con Harrison, ese maldito brujo hechicero del mal que estaba poseído y que le estaba haciendo un favor. Durante el juicio se descubrió que este señor era realmente un adicto a la heroína, Michael Abram, y que estaba también obsesionado con otros grupos como Oasis, que también intentó acabar con la vida de los hermanos Gallagher, que coleccionaba discos, fotografías, que escupía y que prendía y quemaba con velas en una especie de ritual enfermizo y patológico. Doctor Olaya, este ataque fue muy famoso, el ataque que le hizo este personaje a George Harrison. ¿Cuál es el perfil de estos agresores? O sea, ¿son todos parecidos? ¿Están todos locos? ¿Son todos unos dementes? ¿Qué hablar del perfil de estas personas? Bueno, tú sabes que yo tengo un problema con eso del perfil, ¿no? Del perfil único, del delincuente, del asesino, del secuestrador, bueno, de este tipo de categorías. ¿M? Em, y bueno, les cuento, esta dificultad mía con describir a muchísimas personas a partir de lo que se llama un perfil, pues viene más desde mi estudio y mi experiencia, que por supuesto me cuenta que cada caso es único. Lo que sí es cierto, Esteban, es que existen algunas características que se han encontrado en este tipo de acosadores. Son características que se han identificado a lo largo de diversas investigaciones porque quiero enfatizar esto, el fenómeno del acoso
ha sido de muchísimo interés para diversos investigadores y académicos, precisamente por lo que implica para la vida de las personas acosadas, ¿no? Yo quisiera acá que pensáramos que detrás del acoso, o más bien a través del acoso, hay una invasión muy marcada a la vida, a la intimidad de las personas, ¿sí? En este caso estamos hablando de celebridades, pero esto también puede ocurrirle a una persona del común, ¿vale? Entonces, todo esto para decir que lo que se han identificado en muchos, decenas, centenares de individuos que han sido acosadores, es que, por ejemplo, hay unos estilos de apego muy inadecuados, ¿vale? Hay pensamientos obsesivos, en varios de ellos se han encontrado una respuesta de frustración porque consideran que su amor ideal, es decir, la celebridad, el político, el artista, etcétera, no corresponde a ese sentimiento, ¿sí? Pues difícil corresponder cuando ni siquiera te conocen, pero digamos que eso es lo que ellos experimentan, además porque en varios casos ellos mismos han referenciado que tenían una relación cercana, ¿sí? Que de hecho están seguros de que la celebridad los conoce y que de hecho desean también estar con ellos. O sea, es una circunstancia bien particular lo que ocurre en la mente de estos individuos. También se ha encontrado en muchas ocasiones el consumo de sustancias, lo cual también viene como a intensificar esos patrones de pensamiento distorsionados. En algunos, esto me parece muy interesante, en algunos se han encontrado trastornos de personalidad. em, en unos cuantos el trastorno narcisista de personalidad, es decir, individuos que sienten una exagerada autopercepción de grandiosidad y por ende la necesidad de ser admirado, pero no por lo que ellos mismos hacen, sino con quien están, en este caso, entre comillas, estar con la celebridad, ¿no? Entonces es ese ejercicio de la necesidad de ser reconocido. En medio de todo esto, también hay un fuerte componente de fantasía, son fantasías muy poderosas, cargadas de imágenes muy placenteras, de amor, un poco de ese romanticismo edulcorado que también Hollywood nos ha compartido durante décadas, imágenes de reconocimiento, incluso de poder, pero a través de la otra persona, es decir, de la celebridad, ¿no? Y por supuesto, detrás de todo, o más bien como catalizador de todo esto, se empieza a filtrar problemas con el manejo de la ira, sentimientos de inseguridad. Varios de ellos han demostrado a través de pruebas psicológicas muy baja autoestima, comportamiento impulsivo. Varios incluso en casos muy reconocidos se ha notado que son poco hábiles socialmente, es decir, son introvertidos, se les dificulta socializar y no es la mera timidez, sino que realmente carecen de esas habilidades. Entonces, si nos damos cuenta, el espectro de estos individuos es bastante amplio, no habría un perfil único porque cada caso tendría sus propias características, pero lo cierto es que digamos que en lo que les acabo de mencionar están las principales, puede que haya una que otra adicional, pero estas son las principales que casi que van dándole forma a ese cóctel de la obsesión enfermiza hacia una celebridad que, por cierto, hablando de los perfiles, eh, hay celebridades para todo, es decir, perdón, de acosadores, vea, ya se me fueron las luces. Me emociono con este tema y mira lo que pasa, Esteban. Hablando de estos diferentes tipos de acosadores, hay acosadores de celebridades, los puede haber de artistas, de cantantes, de actores, de actrices, eh,
pero también las hay de otro tipo. Incluso hay acosadores de políticos, hay acosadores de influenciadores. Es decir, eh, todo esto para cerrar una idea que te decía hace un momento, cualquier persona que de alguna manera se convierta en un referente y de cierto modo también cumpla con las fantasías, con las obsesiones, con las carencias de alguien, puede ser objeto de acoso, ¿no? Pero digamos que este es el panorama general de qué hay en la mente de los acosadores de celebridades. Realmente sorprendente. Si les está gustando este podcast sobre True Crime, por favor denos like y también coméntenlo aquí abajo. Yo respondo todos los comentarios. Y bueno, quisiera preguntarle a usted, doctor Olaya, algo que siempre he querido preguntar sobre estos casos, pero antes de eso me gustaría que se suscribieran aquí a este canal y que activaran la campanita si les está gustando. Doctor Olaya, ¿se parece Kristen Keller, perdón, la mujer que se metió a la casa, la mansión de George Harrison en Hawái, y Michael Abram a Mark David Chapman, quien asesinó a John Lennon? ¿Hay alguna similitud? ¿Son parecidos? ¿Hacen parte de alguna manera de un mismo fenómeno criminal? ¿O son distintos y todo esto está desconectado? Bueno, esta es una pregunta interesante, ¿sabes? De hecho, casi que es una pregunta un poco cascarita, porque yo te diría que sí y no. Me explico, obviamente. Por un lado, tenemos a Christine, una mujer que solo entró a la casa de George Harrison para comer y disfrutar de las comodidades de ese inmueble, ¿no? Y ya, hasta ahí llegó su conducta de acoso. Digamos, no es que haya terminado ahí la conducta de acoso, sino que se manifestó de esa manera. Em, Fíjense que incluso cuando a ella la detiene la policía, ella no ve nada malo. Para ella es absolutamente natural estar en la casa de Harrison, sencillamente porque en su cabeza estaba la idea de que entre ellos había una conexión muy especial. ¿Mm? Pero cuando miramos a Mark David Chapman, del cual recuerdo que hicimos un episodio hace ya un tiempo, Chapman claramente se dispuso y organizó ya no la intromisión en la privacidad de Lennon, sino su intención era atacar a Lennon. Entonces, en cuanto a la conducta de acoso, desde luego son diferentes, se manifestaron de una manera variada, pero en lo que tiene que ver con el porqué de esa conducta de acoso, por supuesto que son iguales, o al menos parecidos, es decir, hay una obsesión. Ambos afirmaron tener una conexión con la celebridad, así que de fondo yo te diría que sí hay un parecido, principalmente desde el plano psicológico, emocional, pero por supuesto esa expresión hacia el exterior, es decir, la conducta, desde luego que tuvo matices notablemente diferentes. Los Star Killer, los asesinos de celebridades. Y no sé, doctor Olaya, ¿se pueden prevenir estos casos? O sea, es realmente horrendo. John Lennon era un gran músico y este personaje lo mató y ahora está en la cárcel y ya es un anciano. Pero ahí está en la cárcel y sigue vivo. ¿Se pueden prevenir estos casos, estos ataques
a celebridades, o de alguna manera existe una forma de identificarlos, antes que ataquen, doctor Olaya. Esteban, fíjate que la prevención es, o se ha vuelto, o así yo la veo recientemente, es como una especie de santo grial, ¿sabes? No solo de estos casos de los que estamos hablando, sino de todo tipo de violencia. Em, a veces se ve bastante inalcanzable. En ciertos comportamientos desviados se identifican muchísimas variables y a partir de ellas se ha tratado de trabajar para evitar o al menos disminuir el delito. En este punto de lo que estamos hablando, es claro que el acoso no es un asunto exclusivo de celebridades o de personas de reconocimiento. Em, como lo mencioné un poco antes, el acoso es algo que las estadísticas nos muestran que ocurre cotidianamente. En muchos casos, incluso, este acoso está muy asociado a la violencia de género. Es decir, que tiene unos matices bien oscuros. Tan así que, por ejemplo, en varios países, en Norteamérica, en Europa, se han promulgado leyes en contra de la conducta de acoso en un intento de prevenirla, ¿vale? Eso sí, digamos que es su primera intención. Sin embargo, y lo que sabemos por amplia y reconocida experiencia, no solo en este fenómeno, sino en muchos otros, es que las leyes no son suficientes. Es decir, el hecho de que vayas a pagar cárcel por hacer algo no necesariamente lleva a que el individuo deje de cometer el delito, ¿vale? Este tema, yo quiero enfatizar, este tema del que estamos hablando en este episodio no es una cuestión menor. Es un asunto que nos invitaría, y yo quisiera invitarlos a esto, y es que nos invita a reflexionar sobre la salud mental, ¿sí? Como individuos y como sociedad, porque, no sé, a mí me hace pensar mucho, me cuestiona sobre en lo que fijamos nuestra mirada, nuestros intereses. Detrás del acoso hay un subtexto que nos habla de nuestras carencias, de nuestras necesidades, de la fragilidad de nuestros afectos, ¿ves? Y de la urgencia que muchas veces tenemos de conectar con alguien y que ese alguien sea importante y a través de esa importancia yo también ser importante. Y eso me lleva también a pensar en ese orgullo perverso que nos conduce al deseo de ser reconocidos por estar, como lo mencionaba hace un momento, con alguien o en el peor de los casos, de poseer a ese alguien. Para serte muy sincero, no sabría qué alternativa de prevención sería la ideal. O sea, hay programas de intervención, hay leyes. Es más, se me ocurre que si alguno tiene una idea, qué chévere que la deje en los comentarios de cómo prevenir este fenómeno. Y tal vez ante la incapacidad, lo reconozco, debo ser honesto, ante la incapacidad de decirte esto se previene de esta forma, yo me quedaría con un proverbio, ¿sabes? Un sabio consejo que a la vez es una advertencia a propósito de lo que te decía hace un momento de nuestra salud mental. Ese proverbio dice algo así como que por encima de todo, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Esto es una invitación consciente a que pensemos realmente en qué centramos nuestros ojos y a qué le dedicamos nuestros afectos. Como lo decía hace un momento, no es necesario que el acoso se dé a celebridades. A veces terminamos idolatrando
a personas del común o a circunstancias del común, pero en realidad detrás de ese despliegue de presunto amor y adoración, lo que hay son profundos vacíos que requieren ser llenados con algo que realmente sea real, sano y que nos conduzca por un camino benéfico. Bueno, doctor Olaya, muchas gracias por estar en Cruz Escribiente. Para mí ha sido un placer. Siempre aprendo mucho estando con usted. Gracias por estar aquí. Gracias. ¿Dónde pueden buscarlo? Usted tiene un podcast también que se llama Barra Criminológica para que lo encuentren. Gracias, doctor Olaya, por ayudarnos a comprender un poco más los misterios de la mente. Tal vez uno de los misterios más grandes de todos los tiempos, la mente humana y la capacidad que tenemos nosotros para hacer el mal de formas diversas, retorcidas y extrambóticas. Gracias, doctor Olaya, por estar aquí. Esteban, como siempre la pasé muy bien conversando contigo. Fíjate que a veces se me van como las ideas y empiezo a hablar de todo. Espero no haberlos aburrido a todos ustedes. Por cierto, muchas gracias por haber escuchado este episodio. De nuevo, Esteban, gracias por la invitación. Y bueno, sí, pueden encontrarme en Instagram y en X como eolayam. Y de manera muy especial, una invitación para que se echen una pasadita por mi canal de YouTube, Barra Criminológica, un espacio en el que analizo casos y fenómenos reales, donde hay pura realidad, cero ficción, y que por supuesto está en espera de que ustedes vayan y en el mejor de los casos se entretengan y aprendan algo. Así que de antemano, bienvenidos. Bueno, ahora sí llegamos al final. A todos ustedes muchas gracias por estar aquí. Hacemos muchos tipos de podcast. Esta vez hablamos de True Crime, del ataque que sufrió George Harrison. Hablamos con un psicólogo. Aquí tenemos invitados que abarcan una gran cantidad de temas de misterio. La mente humana es un gran misterio. Hablamos de ovnis, hablamos de vida después de la muerte, hablamos de ocultismo. ¿Cuál es su tema favorito? ¿Cuál es su tema preferido? Quiero decirles que si llegaron acá, de verdad, gracias, gracias. Y que por favor me escriban qué tema quieren que hagamos. Los voy a hacer todos. Todos los temas que ustedes me digan, los voy a hacer. Solo para ustedes. Y bueno, quiero decirles una última cosa que me nace del corazón. Ya vamos a cumplir 1 año y medio de trabajo duro, de hacer un podcast cada 2 días, solo para ustedes. Y hago esta reflexión, y es que he dedicado mucho tiempo de mi vida a hacer esto, a hablar, a comunicarme. A veces me cuesta, claro, como a ustedes también les cuesta, me cuesta porque no tengo retorno, el único retorno son sus comentarios. A veces digo, ¿por qué estoy aquí a la medianoche y no estoy, no sé, tomándome algo con un amigo? Y después pienso, es que realmente ustedes son mis amigos, realmente, realmente este es un esfuerzo grande que se hace no por dinero, sino porque me gustan estos temas, porque aprendo como aprendí hoy con el doctor Olaya y no me pesa, no me pesa. Solo quería decirles eso, cada vez que hago un podcast aprendo mucho. Cada vez que hablo sobre temas como el de hoy, aprendo muchísimo, vuelvo otra vez a recordar mi tiempo en la universidad y recuerdo que yo aprendí así, hablando con los profesores, escuchando. Esto es como una clase y eso es lo que hacemos, esto es como una clase para poder estar todos juntos en esta gran familia que le gusta el misterio. Y no me queda nada más por decir que para mí, de todo corazón, esto no es un trabajo, esto es una especie de misión. No me gusta hablar así tan místico, pero es como una especie de misión en mi vida y en la vida de todos nosotros, poder comunicar y entregar algo y hacer que usted que está manejando, tal vez por allá en un país lejano al suyo, tal vez usted que está por allá trabajando duro en este momento para su familia, trabajando duro para darle a otros
a usted darle un poquito de conocimiento y de diversión. Eso es lo que yo trato de hacer. Eso es lo que yo trato de hacer todos los días. Y por eso siempre termino como voy a terminar ya mismo. Pero antes de eso quiero decirles que vamos a hacer viajes por el mundo. Vamos a hacer un viaje a Egipto. Llevo mucho tiempo anunciándolo. Sí, yo sé, llevo mucho tiempo anunciándolo y no coloco todas las fechas y eso porque es que lo quiero hacer con calma. Porque quiero que vayamos todos juntos. Quiero que no se quede nadie. Pueden seguirme en mis redes sociales como Cruz Escribiente, @Cruz Escribiente. Tengo un libro que se llama Expedientes X Colombia, otro que se llama Los monstruos en Colombia si existen. Quieren ustedes leerlos, simplemente tienen que buscarlos en cualquier librería, en Amazon, los consiguen, mis libros. También pronto ya estoy escribiendo un nuevo libro para todos ustedes. Y al final solo me queda decirles a ustedes, estén donde estén, de verdad, de todo corazón, yo, Esteban Cruz Niño, yo los quiero mucho.